Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradezco muchísimo a Isabel y al equipo de la modalidad de educación en contextos de encierro por esta invitación y como un histórico del Ministerio, los encuentros federales, los encuentros de trabajo son para mí lugares tremendamente entusiasmantes y propicios, y en este sentido agradezco entonces doblemente a Isabel la oportunidad de poder establecer este diálogo con ustedes a partir de, bueno, este pedido de una conferencia donde tocáramos algunas cuestiones vinculadas con intervenciones pedagógicas en contextos de encierro, alguna experiencia, como decía Isabel, vinculada con el penal de Devoto y también con institutos de minoridad que ya desde mediados de la década de los 90 en La Plata, en el Instituto Araoz Alfaro, habíamos empezado a hacer ya algún trabajo y ese trabajo lo continuamos en la Universidad de Buenos Aires, primero en institutos de minoridad, con los sub-18 que decíamos. Bueno, para esto escribí una conferencia, la voy a leer para compartirla con ustedes y luego tendremos un tiempo para el intercambio y el diálogo. Bueno, quiero compartir entonces estas reflexiones en relación con un tema que viene siendo central en este ministerio desde el año 2003 y que se vincula con el nombre que le he dado a esta conferencia y que intenta satisfacer el pedido de los queridos colegas de la modalidad de educación en contextos de encierro que me han hecho para esta ocasión. Educar en contextos de encierro supone la necesidad de hacerse algunas preguntas acerca de formas y sentidos aparentemente específicos que asumiría la tarea de educar en estos contextos. Sabemos que la política pública ha realizado un avance significativo a la hora en que desde acciones anteriores y a partir de la Ley de Educación Nacional 26.206 se ha reconocido a las escuelas en contextos de encierro como pertenecientes a una modalidad del sistema educativo. Hemos asumido la idea de que educar en estos contextos supone la ampliación y ejercicio pleno de derechos de ciudadanos que están en momentánea situación de privación de la libertad, y en estos contextos defendemos la existencia de las mejores condiciones, muchas veces en tensión con algunas lógicas y prácticas del servicio penitenciario, para que se produzcan en cárceles e institutos las mejores prácticas pedagógicas. Y es siguiendo precisamente ese posicionamiento político y pedagógico referido a garantizar el derecho a la educación que nos parece pertinente preguntarnos hoy en qué sentido las acciones pedagógicas y didácticas que ejercemos en estos contextos contribuyen o no al cumplimiento de este mandato. Dicho de otro modo, ¿cómo hemos de garantizar la permanencia, la continuidad, la llegada a término de quienes han asumido el paso por la escolarización como una meta a cumplir en el contexto de encierro? Sabemos que muchos de quienes asisten a las escuelas de esta modalidad reconocen trayectorias de escolarización marcadas por la interrupción, el retroceso y el fracaso, y también sabemos de la importancia de lo que se juega en esta segunda oportunidad. En este sentido, sabemos también que los dispositivos que desplegamos, las propuestas que implementamos, las intervenciones que realizamos son decisivas a la hora de dar sentido al mandato de inclusión educativa que está en los fundamentos de la implementación de la modalidad de educación en contextos de encierro. Es precisamente el sentido de lo que llamamos y sostenemos como inclusión educativa lo que vale la pena que pongamos en discusión a la hora de imaginar nuestras formas de intervención como educadores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión en el terreno de la educación en contextos de encierro? O, dicho de otro modo, ¿qué es lo que hacemos en las aulas respecto de la inclusión, de modo tal que ésta no sea un mero enunciado de principios políticamente correctos y se materialice, cobre sentido y eficacia a partir de nuestras intervenciones? ¿Qué es lo que hacemos para cumplir, o por lo menos para tender a garantizar esa posibilidad de que todos y todos
sean sujetos de la educación. La pregunta es de orden político-pedagógico, pero es también de orden didáctico. Y cuando digo didáctico, vale la pena aclararlo ahora, no me estoy refiriendo a una dimensión meramente técnica, en el sentido de disponer de algunos recursos metodológicos para la enseñanza efectiva de tal o cual contenido curricular, sino que estoy buscando resaltar la dimensión política que tienen las intervenciones didácticas y cómo son ellas mismas constructoras de posibilidades de inclusión. Inclusión remite, en primer término, al menos en estas consideraciones que quiero compartir hoy con ustedes, a la pregunta por los contenidos curriculares que se ponen en juego en los espacios de educación en contextos de encierro y que supone una doble discusión referida, por un lado, a qué concepciones de lo curricular son dominantes hoy en las políticas pedagógicas y, en segundo término, a un presumible comportamiento particular que tendría que asumir lo curricular en las aulas de la modalidad. La pregunta por la concepción curricular nos introduce en una discusión interesante que se viene produciendo desde el año 2004 en el ámbito de este ministerio y en diálogo con los equipos curriculares de los ministerios jurisdiccionales y que tiene que ver con cierta reorientación en la concepción de lo que entendemos por contenidos curriculares en el pasaje de los CBC, contenidos básicos comunes, dominantes en las políticas curriculares de los años 90, a los llamados NAP, núcleos de aprendizaje prioritarios. Hay en la concepción de conocimiento escolar que orienta a los NAP elementos interesantes para pensar el trabajo pedagógico en contextos de encierro. Aunque quizá haya pasado inadvertido, en muchos casos, para la percepción más generalizada en el ámbito escolar, el pasaje de los CBC a los NAP es el pasaje de una concepción del conocimiento, entendido fundamentalmente como el desarrollo de competencias y habilidades, a una concepción apoyada en la noción de saberes. Este retorno a los saberes que propician los NAP plantea no una vuelta a los saberes estables, esenciales y totalizadores de la vieja escuela, sino una vuelta a los conocimientos validados en los diferentes campos disciplinarios de las ciencias, la filosofía, la literatura, las artes, las tecnologías, entre otros. Al mismo tiempo, la noción de saberes incluye a los saberes de los sujetos sociales como, abro comillas, sujetos de apropiación y productores de saberes, de conceptos, de interpretaciones, de valoraciones, de modos de actuación sobre el mundo que lo rodea, cierro comillas, al decir de la pedagoga Adela Coria, responsable del Departamento de Áreas Curriculares de este ministerio entre 2004 y 2007. Esta noción de saberes, entonces, nos plantea un doble desafío que resulta especialmente productivo en el ámbito de la educación en contextos de encierro. Por un lado, la vuelta a los saberes social y culturalmente significativos, recuperando el gesto clásico de la escuela, acaso el mejor de los gestos de la escuela moderna, que es el de poner a disposición determinadas tradiciones culturales. Esta vuelta a los saberes, digo, nos alerta sobre la necesidad de no propiciar ninguna forma de circuito diferenciado de saberes en el ámbito de la educación en contextos de encierro. Saberes que pudieran pensarse como de menor estatuto o densidad conceptual o discursiva, o cuantitativamente recortados. En este sentido, una política de inclusión referida a lo curricular debe hacer hincapié en la igualdad en relación con un cierto núcleo de saberes prioritarios que se propone enseñar. Por otro lado, la noción de saberes convoca, como decíamos, a ciertos saberes de los que los sujetos sociales son sujetos de apropiación y de producción. Y en ese sentido, retomo un concepto de Michel Foucault esbozado en la primera lección del 7 de enero de 1976, publicada en su Genealogía del Racismo, donde plantea
la idea de ciertos retornos de saber. Se trata, le explica Foucault a sus alumnos, de la insurrección de los saberes sujetos, es decir, contenidos históricos que fueron sepultados dentro de coherencias funcionales o sistematizaciones formales donde se oculta, abro comillas, la eclosión de los enfrentamientos y las luchas que los arreglos funcionales y las organizaciones sistemáticas se han propuesto enmascarar. Cierro comillas. Saberes que se pueden reconstruir a través del instrumento de la erudición, pero también Foucault define como saberes sujetos a aquellos que han sido descalificados como no competentes o insuficientemente elaborados, saberes ingenuos, jerárquicamente inferiores, por debajo del nivel del conocimiento o cientificidad requerido. Se trata de saberes considerados bajos, no calificados o hasta descalificados, como los del psiquiatrizado, del enfermo, del enfermero, del médico que tiene un saber paralelo y marginal respecto del saber de la medicina, o los del delincuente. Esos saberes, dice Foucault, que yo llamaría el saber de la gente. Una experiencia llevada adelante hace algunos años por una colega en el ámbito de un entonces llamado Instituto de Minoridad de la Ciudad de Buenos Aires puede mostrar este interjuego entre saberes legitimados y saberes sujetos y el modo en que en el interior de un taller de lectura se resuelve cierta tensión a favor del conocimiento. Mirta Gloria Fernández, en su libro Hurtar la palabra poética, escritura, adolescencia y contextos de encierro, producto de su tesis de maestría, refiere la siguiente experiencia realizada en el ámbito de nuestra cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en cuyo marco practicantes del profesorado de letras hacen sus prácticas en talleres de lectura y escritura en contextos de encierro con adolescentes. Cita. El taller se inicia con la solicitud de que sus 10 participantes seleccionen un texto para ser leído en voz alta por la coordinadora. De un conjunto de relatos ilustrados, de terror y humor, el grupo elige El gato negro de Edgar Allan Poe, que es leído en voz alta por la docente, mientras los chicos siguen la lectura con sus propios ejemplares. Durante esta práctica, los chicos atendieron al texto. También dibujaron al gato emparedado. Al finalizar el relato, el clima fue propicio para el diálogo. Sin embargo, el grupo se resistió a retomar algún aspecto del gato negro, a pesar de que uno de los chicos dijera, en tono humorístico, «El pobre gato está emparedado como nosotros». Luego, un compañero dijo conocer, comillas, a un hombre maldito llamado Pombero que se presenta en las casas cuando alguien se portaba mal. De ahí en más, haciendo caso omiso del relato por el cual habían mostrado interés, el relato de Edgar Allan Poe, los adolescentes comenzaron a mencionar sus propios íconos temibles: la novia de blanco, la luz mala y el pombero, que resultó ser el más citado. Acerca del origen del personaje, 5 de los chicos manifestaron haber escuchado de él en reuniones familiares, mientras otros afirmaron conocerlo del Instituto de Minoridad. Un pequeño grupo solicitó escribir la historia, lo cual fue festejado por el resto. Si consideramos que la totalidad no demostró interés alguno en comentar el texto leído, el texto de Poe, podríamos inferir que la apropiación del cuento de Poe no fue posible, que hubo un desvío de un relato a otro. Sin embargo, una lectura minuciosa revela relaciones intertextuales con la primera fuente en la escritura de la segunda. La autora de este trabajo, Gloria Fernández, desarrolla un análisis muy minucioso respecto de las producciones
de los chicos a partir de la escritura de la historia del Pombero y destaco de ese análisis un párrafo. En definitiva, dice Fernández, en la actividad de lectura que va del Gato Negro hasta las escrituras de los chicos, el corpus exhibe con mayor o menor presencia el problema del terror. Lo que había en común con los dos universos narrativos era el problema del terror. Cuando el grupo impone la fuente 2, el Pombero, se reiteran elementos tales como la instauración de una narración enmarcada. Me contó fulano que era un elemento que estaba en el relato 1, en el relato de Poe, o sea, un procedimiento narrativo del relato de Poe. Contamina o funciona intertextualmente con los relatos acerca del origen del Pombero. La descripción del aspecto físico del personaje, sus hábitos, todo nutrido de la función de asustar, hostigar o agredir. De modo que, por el conjunto de rasgos, se observa que los chicos han producido sus textos desde la interacción entre ambas fuentes. La decisión del grupo de producir por escrito un texto perteneciente a la tradición oral, según inferimos, podría estar dando cuenta de su necesidad de dejar un testimonio que tiene trascendencia para ellos como grupo social. Esto, que puede ser simplemente una suposición, cobra más sentido si le sumamos otras operaciones de fuerte significación. En efecto, la resemantización del mito del Pombero, como del cuento de Poe, se observa cuando ellos imponen, a través de las construcciones del yo, su situación de víctimas y se acentúan los enunciados referidos al espacio de encierro. Los asesinatos cometidos por un protagonista maligno, cuyas acciones son inmotivadas, sumadas al núcleo duro del mito del Pombero, según inferimos, fueron asociadas con la situación carcelaria. Un modo de producción de significación, ¿no? Es por ello que hablamos de una apropiación de desvío que va de Poe a la leyenda del Pombero, siempre recordando que todo proceso de apropiación implica una modificación, una actualización del material a apropiar. Hasta ahí la cita. Como se ve en las operaciones de lectura, la matriz Poe, la del cuento de terror de la literatura alta, interfiere en la relectura de una narrativa cultural potente como es la leyenda del Pomberito. En principio, el Pomberito parece desplazar a Poe y en este punto la actitud de la profesora, que es la practicante, es la de la negociación, lo que la lleva por un momento a renunciar a su propósito de enseñar Poe. Sin embargo, la escena es mucho más compleja. Poe retorna como una matriz de lectura que se vuelve productiva en la escritura en el terreno de hibridación de saberes y culturas. Literatura alta, literatura baja. Literatura impresa, literatura oral. Cultura propia, cultura ajena. Negociación no exenta de tensiones, pero que borra las antinomias y las vuelve productivas en términos de lectura e interpretación y en la construcción del vínculo pedagógico y en la relación con el saber a partir de ese vínculo pedagógico. Una consideración especial merece la cuestión del lenguaje, pues decíamos antes que la efectiva inclusión educativa obliga a ninguna forma de desigualdad, ni en lo conceptual ni en lo discursivo. En este punto se impone, esto tiene que ver con cosas pensadas antes, digamos, que quiero compartir acá, se impone alguna reflexión sobre el lugar de lo normativo en la enseñanza en contextos de encierro y más específicamente sobre el lugar de la lengua legítima en la construcción de la experiencia escolar. Se trata de una cuestión que genera tensiones desde lo didáctico, desde la mirada de lo sociolingüístico y desde la sociología de la educación. Al respecto, Pierre Bourdieu advierte en diversos textos respecto del poder de la escuela para la construcción de la lengua legítima y su tenaz tarea de imposición del estándar. Aclara la sociolingüista argentina Beatriz Vixio, retomando a Bourdieu. En términos de Bourdieu,
La escuela no puede suspender en su interior, graciosamente y por decreto, las normas del mercado lingüístico, pues con ello se puede comprometer seriamente las oportunidades de los alumnos. Aclaro yo que no se trata de afirmaciones categóricas y sin matices, sino de enunciados en tensión para que podamos seguir pensando en distintas configuraciones que se nos presentan en distintos modos de trabajar con la lengua en la educación. Cuando la lengua es vehículo de comunicación oral en la cotidianidad escolar, cuando la lengua es condición para el acceso a diversos campos de conocimiento, cuando la lengua es objeto de conocimiento, es decir, cuando asumimos el metalenguaje como una forma de conocimiento, cuando la lengua es un instrumento para la expresión estética. Ninguno de estos usos parece desplazar al otro. Si la transgresión a las reglas o el puro espontaneísmo rigen las condiciones de uso del lenguaje en un taller de escritura, no son las mismas condiciones las necesarias para comunicar en un trabajo escrito los saberes adquiridos en el campo de la biología o de la historia. El desplazamiento a través de las distintas posibilidades de la lengua y sus usos quizás sea la aspiración mayor de un uso escolar del lenguaje poderoso y necesariamente plurilingüe. Algo más respecto de lo discursivo y que viene del campo de las reflexiones acerca del lenguaje en la educación que realiza el psicólogo cultural Jerome Bruner y que quería compartir con ustedes. En su artículo El lenguaje de la educación, incluido en el libro Realidad mental y mundos posibles, Bruner plantea la idea de que las actitudes frente al lenguaje de parte de los maestros tienen un efecto en el modo en que se produce la relación con el conocimiento. Y ejemplifica esta idea con un recuerdo escolar autobiográfico. Dice Bruner: recuerdo a una profesora, la señorita Orkut, que hizo esta afirmación en clase. Resulta muy curioso, no que el agua se congele a 0 grados, sino que pase de un estado líquido a uno sólido. Luego siguió dándonos una explicación intuitiva del movimiento browniano y de las moléculas, expresando un sentido de maravilla igual, incluso mejor, que el sentido de maravilla que yo sentía a esa edad, alrededor de 10 años, por todas las cosas a las que dirigía mi atención. Incluso asuntos como el de la luz de las estrellas extinguidas, que sigue viajando hacia nosotros, aunque su fuente ya se haya apagado. En efecto, ella me invitaba a ampliar mi mundo de maravilla para abarcar el de ella. No estaba tan solo dándome información. En cambio, ella estaba negociando el mundo de la maravilla y la posibilidad. Las moléculas, los sólidos, los líquidos, el movimiento no eran hechos. Habían de usarse para reflexionar e imaginar. La señorita Orkut era la excepción. Era un acontecimiento humano, no un mecanismo de transmisión. No se trata de que mis otras maestras no marcaran sus actitudes. Se trata, en cambio, de que sus actitudes eran inútilmente informativas. Fin de cita. Esta tensión entre lo inútilmente informativo y el mundo de maravilla nos ayuda a pensar en el sentido de esta referencia a la subjetividad en relación con el conocimiento. Entusiasmo, sorpresa, curiosidad, cierto sentido de novedad, asombro, desafío, indagación, enigma, misterio, son algunas de las palabras de uso no tan frecuente en la escuela y que nos ayudarían a referirnos a esta dimensión subjetiva que se juega en la relación con el conocimiento. Decir nuestra relación con el conocimiento, esa particular actitud frente al lenguaje, como decía Bruner, es sin duda una forma de la enseñanza,
Una estrategia que pone en juego uno de los aspectos más relevantes de los modos que tenemos los humanos de vincularnos con nuestro mundo de referencia, sobre el que siempre queremos saber más. Despertar el mundo de maravilla que hay en cada estudiante, en cualquier escuela, en cualquier nivel y modalidad, es parte de nuestra tarea como educadores. En línea con lo que venimos planteando, vale la pena ahora recuperar a Kieran Egan, un pedagogo canadiense cuyo pensamiento ha sido aún poco atendido, pese a que está traducido y hay libros que circulan en español. Egan ha hecho hincapié en diversos trabajos sobre la necesidad de recuperar la categoría imaginación para dar cuenta de los procesos de aprendizaje. En un interesante artículo que lleva el atractivo título de, es una pregunta, ¿empezar desde lo que el alumno sabe o desde lo que el alumno puede imaginar? Egan cuestiona ciertos supuestos cognitivos habituales que están en la base de ciertas concepciones del aprendizaje y lo hace a partir del rescate de la categoría imaginación. Sostiene que la consigna habitual y muy difundida en la escuela, que dice empezar desde los saberes previos del alumno, es, en cierto sentido, restrictiva e inadecuada. A partir de este principio, planteado originariamente por Spencer y retomado por Dewey, se desarrollaron modelos de organización de la enseñanza y el currículum que acabaron naturalizando la idea de que la enseñanza debe partir de las experiencias más cercanas de los niños. Por ejemplo, a partir de ciertos objetos cotidianos para introducirlos en el saber matemático, a partir de la lengua familiar en la enseñanza de la lengua, del conocimiento del barrio, de la comunidad más cercana en las ciencias sociales y de aquí hacia los contenidos menos familiares. Lo supuestamente significativo y vivido por el niño sería el origen fundamental para lo que será después progresivamente expandido y ampliado a partir de los contenidos del currículum escolar. Egan pondrá algunas objeciones a este principio generalizado. Primero, por la arbitrariedad del concepto de eso que el alumno ya sabe. Egan se pregunta, ¿qué es? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo se determina? Y en este sentido tampoco acepta Egan que se reduzca a una concepción gradualista del conocimiento apoyado en concepciones psicológicas del aprendizaje, en ciertas concepciones psicológicas del aprendizaje. Asimismo, para Egan, este principio es restrictivo para la incorporación de la experiencia de lo novedoso, de lo extraño, de lo fantástico, reduciendo las posibilidades de la mente del niño al conocimiento de lo familiar, de lo local, de lo concreto. Nos preguntamos, por ejemplo, en sintonía con el autor, ¿qué lugar le damos a la literatura como objeto de enseñanza y como experiencia subjetiva en este modelo? Se trata, en definitiva, dice Egan, de poner en duda, comillas, esas confiables generalizaciones empíricas que son gratas a la escuela. Luego se pregunta, ¿qué significa entonces tomar en serio la imaginación del alumno en tanto habilidad para pensar cosas que podrían ser posibles de imaginar? En este sentido, destaca la actividad de los narradores de cuentos, la presencia de la ficción en las aulas y la manera entusiasta con que los alumnos se acercan a estas historias. Asimismo, destaca componentes afectivos, éticos y también cognitivos en términos de saberes escolares tradicionales que se juegan en la lectura de los textos de ficción. Por fin, Egan va a abogar por la no restricción de las lógicas del conocimiento escolar y de la enseñanza a una única racionalidad, sino que va a defender la presencia y uso de un pensamiento y un lenguaje más metafórico, algo similar a esa modalidad narrativa de pensamiento que propugnaba también Brunner en sus escritos. Algo del orden de lo disruptivo parece caracterizar la lógica de ciertas propuestas que apuestan seguramente a ese sentido de maravilla
al que se refería Brunner. La lectura de un texto literario de vanguardia o acaso de un texto muy alejado en el tiempo, tienen algo de lo disruptivo, de lo poco familiar, de lo extraño. La oscuridad de una operación matemática compleja o lo imprevisto de una ley física, lo aberrante de algún proceso histórico de la humanidad o la inevitable apelación ética para la comprensión de un fenómeno social contemporáneo, son todos modos de lo disruptivo, de lo que no va de lo cercano a lo elogiano, de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido. Cualquiera de estos temas, los que mencioné, puestos en juego en una situación de enseñanza, interpelarían a los sujetos desde ese sentido de maravilla. Quiero ahora ir a la segunda línea de sentido que propongo en estas reflexiones acerca de lo que podemos entender por inclusión y que tiene que ver con el modo en que producimos nuestras intervenciones como educadores y a las relaciones que tramamos con los sujetos de nuestras acciones pedagógicas. Se trata de un tema crucial para la pedagogía y para la didáctica, pero que ha sido escasamente abordado, ahí donde la didáctica se entiende como mera metodología, cuando prevalece una concepción técnica sobre ella. Al respecto, cabe recuperar las palabras de un educador francés, Philippe Mérier, cuando advierte: a pesar de las peticiones de principio o de las reservas retóricas de los didactas, para ellos se trata de estructurar las situaciones de aprendizaje intentando controlar el conjunto de las variables, de detectar lo aleatorio, de suprimir lo imprevisto, hasta el control completo de un dispositivo que funcione con toda seguridad. Si por el contrario asumimos la contradicción propia de la tarea de enseñanza, aceptaremos, también con palabras de Mérier, en el seno mismo de los dispositivos, los sujetos son los que deben retomar la iniciativa. Ello significa que la eficacia de la didáctica es también su límite y que no es sencillo, una vez más, vivir con esta contradicción. Cierro la cita. Asumir entonces a la instancia del sujeto como parte de la tarea de enseñanza nos invita a problematizar la calidad de nuestras intervenciones, considerando que la construcción de la relación pedagógica es sin duda una relación política y a la vez intersubjetiva sobre la que vale la pena reflexionar mientras ensayamos la búsqueda de categorías que nos permitan referirnos a esta dimensión de las relaciones entre los sujetos y los saberes y entre los sujetos entre sí a través de los saberes. El mismo Mérier es preciso cuando dice que la obstinación didáctica que rige nuestro deseo de enseñar debe asociarse a la tolerancia pedagógica, que no es más que la no indiferencia hacia el otro, sino la aceptación, comillas, de que la persona del otro no se reduce a lo que yo he podido programar. Sigo tentando cómo denominar a esta relación que hace a lo intersubjetivo, pero atravesado por lo político y lo social, y recupero la noción de sujeto pedagógico central en la producción pedagógica e historiográfica de la investigadora argentina Adriana Puiggrós. Al respecto, dice Puiggrós en el tomo 1 de la Historia de la Educación en la Argentina: la educación, como práctica productora de sujetos, a partir de otros sujetos, es una mediación. Se realiza construyendo un sujeto mediador al que hemos denominado sujeto pedagógico. Con él nos referimos a la relación entre educador y educando, al producto de la vinculación entre los complejos sujetos sociales que ingresan a las situaciones educativas. El sujeto pedagógico que constituyen será decisivo para los resultados del proceso educacional. Hay otro autor que, sin intenciones de hacer pedagogía, sin provenir de ese campo,
nos ofrece elementos para seguir pensando en esta construcción de la relación pedagógica y en nuestro lugar como educadores. Se trata de Todorov, que dice: el sí mismo solo existe en y por las relaciones con los otros. Intensificar el intercambio social significa intensificar el sí mismo. Cierro comillas. La relación pedagógica, entonces, se constituye como una zona de construcción del sí mismo, y esa construcción nunca es en solitario, sino en relación con el otro. El hombre del subsuelo, dice Todorov en alusión al personaje de Dostoyevsky, de Memorias del subsuelo, el hombre del subsuelo, pero esto expresa la verdad de todo hombre, no existe fuera de la relación con el otro. La escuela, y más aún la escuela en contextos de encierro, es el espacio por excelencia para la construcción de la relación con el otro. Una relación, a su vez, enriquecida triangularmente por la presencia de un objeto encarecido en la escuela, que es el conocimiento. Tratando de comprender esta presencia del otro en la escena del aula y sus articulaciones con el educador y con el objeto de enseñanza, traigo a colación una escena de enseñanza que hace ya varios años, es de fines de los años 90, me refiriera una colega de la Universidad de La Plata, Liliana Peralta, quien estaba trabajando con adolescentes en la escuela secundaria del Instituto Gregorio Araoz Alfaro, cerca de la ciudad de La Plata. En el desarrollo de su práctica, Liliana, profesora de lengua, recurrió a una estrategia más o menos prototípica de trabajo en lo que se denomina un taller de lectura.Inició su clase con un principio de trabajo comúnmente aceptado, que es el de que primero se lee y luego se escribe. La lectura es pretexto y condición para el desarrollo de la práctica de escritura. Luego de varias sesiones en las que la única actitud de parte de los alumnos era la de la resistencia a la tarea, sucede de manera casual que a la profesora se le cae una fotocopia de un poema de Mario Benedetti que ella tenía preparada para otro grupo de la misma institución. Uno de los chicos del grupo, el líder, recoge la fotocopia y comienza a leerla en voz alta. Mientras lee, va realizando algunas intervenciones que consisten en marcar el texto, en suprimirle palabras, en reemplazar unas palabras por otras que considera más entendibles. La tarea es compartida por el resto de los compañeros y la escena deviene en un ejercicio activo con la lengua, un ejercicio de escritura de la lectura que lo saca del anterior lugar de apatía y falta de tarea que se venía presentando desde las reuniones anteriores. La escritura es ahora verdadero palimpsesto al servicio de procesos de significación y de apropiación de los textos. El mismo grupo, posteriormente, avanzó en la tarea de producir una revista y muchos de los textos, tal como fueron leídos en una jornada de trabajo por los propios adolescentes reclusos en una visita que hicieron a la cátedra en la Facultad de Humanidades de La Plata, trabajaban esta estrategia de apropiación, de hurto de palabras para la confección de nuevos textos. Así, fragmentos de textos, sin entrecomillar, de Benedetti, Neruda y de otros autores, se integraban en un mosaico textual de gran creatividad y complejidad en su composición. Lo que la escena parece mostrar es la complejidad de la mediación pedagógica y cómo los dispositivos cambian de sentido según quiénes sean los sujetos involucrados y cuáles las escenas de enseñanza en donde esos dispositivos se despliegan. Leer y escribir y leer, pares solidarios que pueden asumir una direccionalidad
¿O acaso la contraria? ¿Cuál de las dos tareas se realiza primero, cuál después? Nos desafían a repensar ciertos modos de la linealidad naturalizada en los dispositivos didácticos desde la lógica de los espacios en los que se producen las prácticas culturales. Un concepto de conocimiento escolar más amplio parece acompañar a estas consideraciones, en ningún caso a priori, sino que la colega Peralta fue descubriendo en su propio proceso de trabajo. En este sentido, y por fin, luego de todos estos años de gestión de todos ustedes en la consolidación de una modalidad de enseñanza, luego de muchos años de trabajo en territorio, de volver visibles modos de enseñanza acaso poco visibilizados y sobre los que no se había tentado alguna forma de reflexión, los educadores en contextos de encierro debemos reconocernos como productores de conocimiento acerca de nuestras propias prácticas. Existe un saber acumulado que descansa en el relato de prácticas y en la reflexión centrada en el trabajo con el conocimiento, con los saberes, en el sentido más amplio propuesto por los NAP. Estas narrativas, estas memorias, exceden el mero estatuto de un acumulado de anécdotas más o menos atesorables, más o menos exitosas, más o menos atractivas. Se trata de textos que se refieren a la práctica, más allá de sus condiciones de éxito, y dan cuenta de la complejidad y de la singularidad de las escenas. Ocurren en escuelas en contextos de encierro. La lectura e interpretación, la lectura compartida, la vuelta atrás y la reflexividad en torno a estas escenas permitirán la producción de un nuevo conocimiento acerca de la práctica de enseñanza. La escritura promueve más escritura y los textos, acerca de los textos, acerca de la práctica, propician un vértigo analítico de gran productividad. No hay otro lugar donde construir conocimiento acerca de la enseñanza en contextos de encierro que en el acumulado de conocimiento producido en las propias prácticas de enseñanza. Conozco varios grupos en distintos lugares del país que se han abocado y han avanzado en este sentido. Como cierre, cabe una mirada desde el espacio de la experiencia poética, algo que me sorprendió en el proceso de armado de esta intervención de hoy. Sucedió que días más tarde de haber mandado al equipo de la modalidad el nombre de mi intervención, se decía intervenciones en contextos de encierro o algo así, leo en el suplemento Radar del día domingo, de ese fin de semana, de página 12, una transcripción de las palabras pronunciadas por Perla Sne en ocasión de la presentación del libro Lucho Maidana ataca, monólogos en contextos de encierro, del poeta Luis Tedesco, publicado en 2014. No era la primera vez que yo leía algo de Tedesco. En el primer día de la semana me dirigí a una librería cercana a este ministerio y ahí encontré y compré este voluminoso libro negro que me sorprendió con la contundencia de su materialidad. Materialidad contundente parece ser la de la voz que construye Tedesco en la figura de Lucho Maidana. Confieso que he avanzado algo en la lectura, pero aún no terminé de leer el mamotreto negro de 397 páginas. Lo que pensé fue en la operación cultural por la que la palabra poética recupera el nombre de la política pública y la convierte en subtítulo de un libro literario. Monólogos en contextos de encierro. La literatura procesa la experiencia y el diario de Maidana, los monólogos de Maidana, asumen un modo posible de ese procesamiento, desde el encierro como singular lugar de enunciación. La voz ficcional del asesino del ministro de Bienestar Social, José López Rega, que ese es Maidana, parece poner en juego una lengua sucia que ya me había sorprendido en otros textos de Tedesco,
que es discutida por un polémico y acaso macedoniano, por la remisión a Macedonio Fernández, un anotador que tiene del texto, que recupera y compara los textos de Maidana con la tradición de los primeros poemas de Borges, corregidos en ediciones posteriores, donde la D final de las palabras, terminadas en D final, cae y es reemplazada por un resonante acento agudo en la última vocal. Desde esa operación lingüística del texto de Tedesco Maidana y desde la reflexión sobre esa operación, se me representaban otra vez los temas que estaba pergeñando para mi conferencia. La lengua de la escritura literaria transgrede la lengua legítima, pero lo hace autoautorizándose en la rica reflexión del devaneo literario, que es la del anotador que está ahí. Transgredir la lengua, hacer sonar una lengua menor con resonancias de lengua orillera, gauchesca, de presos. Tal el poder de la literatura de recuperar unos modos de decir en el escenario mayor de la literatura impresa. Tal el poder del lenguaje, de la cultura letrada. Tal el poder de la educación. Gracias. Me pareció sí, claro, sí, no lo sabía. Lo inspiró. Le damos, bueno, ya primero las gracias enormes a Gustavo, que nos ha transmitido en muy poco tiempo unos conceptos muy profundos y muy cercanos a la realidad, dichos con palabras académicas, que por suerte que lo estamos grabando, porque creo que después hay que desmenuzarlo, después hay que volverlo a escuchar y volverlo a repensar y quizás partes de su alocución trabajarlas en distintos momentos, ¿no? Con los docentes e inclusive hasta en los talleres de lectura que se hacen con los alumnos, ¿no? Así que bueno, ahora abrimos un espacio para que ustedes puedan preguntar y hagamos un intercambio con Gustavo. ¿Te paso el micrófono, Estela? Muy bueno, además. Preguntas. Lo difícil me echaba con lo fácil. Claro. Porque no todos ahí no están acostumbrados a escuchar un nivel de complejidad abstracto, ¿no? Pero como los ciclos permanentemente... Hola, bueno, mi nombre es Hugo Lizamón. Bueno, ya lo conocía a Gustavo de otras situaciones. Una pregunta una cosa que quería que profundizara, si es posible, era esta dicotomía que establecías entre los saberes, ¿no? Estas dos concepciones, digamos, si se quiere, de lo educativo, que tienen que ver con los CBC y los saberes, digamos, ¿no? Si bien es cierto que es el núcleo de casi todo el desarrollo de tu exposición, me interesaría que si pudiese profundizar un poquito más. Sí, quise poner ese contexto porque es el contexto curricular que nos toca. Digo, los NAP son la referencia a los saberes escolares y esa discusión y tensión respecto de cómo pensamos los saberes escolares tiene que ver con ese pasaje que se da de los 90 a los 2000 con cierto enfoque vinculado con la concepción del conocimiento entendido como competencia, ¿sí? Y las competencias en relación con la formación de un ciudadano de mercado, ¿sí? No de un ciudadano sujeto de derechos, sino un ciudadano que participa del mercado y que debe poseer determinadas competencias que le permitan, digamos, ser habilitado en ese mercado, etcétera, etcétera. Digo, en esa concepción, en ese viraje que quizá
en el ámbito escolar no fue tan leído como un giro copernicano. Yo destaco esta idea de saberes, que no es tampoco la idea de conocimiento, sino que es más amplia que la idea de conocimiento, en el sentido de que conocimiento remitiría únicamente a una referencialidad vinculada con los campos de conocimiento legítimo, con los campos de conocimiento científico, ¿no? En una idea de transposición didáctica clásica. La idea de saberes remite a esos saberes poco sistematizados, menos legítimos, y que tienen que ver con la propia producción de saberes de los sujetos. Es decir, la palabra saberes nos genera una posibilidad de inclusión, ¿sí?, de componentes en ese armado de lo curricular que resulta más compleja y que quizá históricamente lo curricular ha rechazado. Podría haber rechazado al Pombero, ¿no?, en términos de obstinación didáctica, como decía Mérie, la practicante que estaba con el texto de Poe podría haber tenido algún tipo de intervención para refrenar la emergencia del Pombero e imponer Poe. Y sin embargo lo que hizo fue negociar, ¿sí?, ambos sentidos, ambos objetos, y luego lo que esa práctica produjo fue ese ensamblaje interesante, esa intertextualidad interesante, por el cual el efecto de lectura de ese texto que había quedado olvidado, ¿sí?, que no había sido retomado en la discusión, y que sin embargo de la sola escucha generó procesos de construcción interesantes en los otros relatos. Esto ahí Gloria lo analiza en su texto con muchísima minuciosidad y se ve esa productividad. La otra cuestión fuerte acá, que tiene que ver con el reposicionamiento de la noción de saberes, es el hecho de, sin ser esos saberes totalizadores, esos saberes de la escuela moderna enciclopedista, de la escuela de la memoria, de la memorización que comentaba Isabel al principio, sí la recuperación de saberes legítimos, que la escuela, digamos, es el lugar, es decir, el derecho A es el derecho a los saberes, digamos, a las tradiciones de los saberes, de los campos de las ciencias, las tecnologías, el arte, etcétera, y eso es asunto de las escuelas en contexto de encierro. Sí. Esto lo tomé de Mérie. Ah, claro. Claro. Sí. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Cindy Corrales y trabajo en la EFJA de Corrientes. Y bueno, una de las cosas que me parece muy interesante el desarrollo de lo que tú planteas, y te pediría que profundices un poco en el tema donde desarrollan lo de Egan, que tiene que ver con el concepto de imaginación. Porque si bien dentro de los curriculistas clásicos, por así decirlo, se plantea el tema de tomar como referencia el contexto de los estudiantes, que yo aquí anoté dos conceptos que cuando pones en tensión a Egan con lo del desarrollo en contexto, que era restrictivo e inadecuado. Capaz por ahí yo entendí mal, que es probable, pero porque dentro de los curriculistas críticos, por ahí tomando a Tomás Tadeo da Silva o Alicia de Alba, mexicana, o a Rolando Pinto en Chile, que también trabaja el tema de trabajar el currículum desde una perspectiva contextualizada y territorializada, me hace un poco ruido, porque si tomamos a estos autores, nos apuntan a un desarrollo desde esta perspectiva. Yo creo que no anula el tema de la imaginación, sino lo potencia en este trabajo en contexto. Entonces, por ahí, como capaz yo entendí mal, me parecería pertinente si pudieras desarrollar un poco lo que plantea Egan al respecto. Sí, a ver, tomé lo de la categoría imaginación, ¿sí?, porque son de esas categorías usadas en muchos sentidos en la escuela. Son aquellas categorías que desde cierta racionalidad a veces impugnan. La imaginación es territorio de otra cosa,
y no de la clase de matemática y no de la clase de historia, y no es para unas actividades expresivas que están como medio marginales adentro de la escuela, y acá imaginación aparece como una matriz de conocimiento, diría yo como una matriz en la construcción del conocimiento, en los procesos de construcción de conocimiento, en los procesos, diría más fuertemente, de apropiación del conocimiento, de lo que hace el sujeto con aquello que tiene, con aquello que la escuela le pone ahí, ¿sí? Y cómo lo resemantiza, lo resignifica, con un sujeto fuertemente activo, como decía ahí Mérier. Tenemos que entender que es el sujeto el que va a operar, no está todo en nuestro control, ¿sí? Y esas son las apropiaciones. La idea de control aparece del lado de aquellas didácticas que apuestan de cierta base psicológica, etcétera, que han venido apostando al máximo control de las operaciones, a un pretender saber y pretender prever todo aquello que va a ocurrir en una escena de enseñanza con algunas herramientas. Algunas de esas herramientas son estos conceptos naturalizados de que vamos de lo conocido a lo desconocido, de lo cercano a lo lejano, de lo concreto a lo abstracto, de lo familiar a lo extraño, ¿no? Y cada vez que de lo simple a lo complejo, y cada vez que hacemos una planificación decimos, no, primero un texto breve y luego un texto más extenso. Primero un texto con una sintaxis primero una operación matemática más sencilla y luego... Y quizá haya formas disruptivas de la intervención y de cómo poner a jugar un objeto cultural complejo en la práctica que desconoce esa secuencialidad, ¿sí? Porque es del mismo orden de la naturalización de cualquier forma de gradualidad, digamos, ¿sí? Entonces, la discusión acerca de la gradualidad, de la secuencialidad o de estos movimientos naturalizados es lo que permitiría imaginarnos las disrupciones, ¿sí? Y en esas disrupciones hay hacia el sujeto también alguna forma de provocación. La provocación que genera lo máximamente desconocido. Pero el poema del mío Cid, en español antiguo, en castellano antiguo, puede ser en este sentido disruptivo, ¿sí? No solamente el texto de vanguardia. En este punto, lo de lo desconocido como emergente posible de ese disparar a la imaginación y de ahí hacia el conocimiento. Sí, solo profesor, para afirmar lo que usted dice, tal vez en contexto de encierro sea más que fundamental intervenir en la disrupción y en el desarrollo de la imaginación, porque son elementos vedados en ese contexto. Tanto la disrupción como una forma de transformar lo cotidiano, la rutina, como la imaginación que queda aletargada, también por esta falta de tiempo, por esta inexistencia del tiempo y de lo abrumador que es el espacio de encierro. Por eso hay experiencias que se han hecho y que han dado muchos resultados, es haber trabajado en institutos de menores con la irrupción de olimpiadas matemáticas en esa época, ¿no es cierto?, en donde se mostraba que era posible. Tanto es así que muchas veces en esos lugares que uno recorría había una idea de que los chicos de estos contextos tenían lo que ellos decían una atención muy débil. Atienden 5 o 10 minutos más, no. Y estas eran formas disruptivas en donde demostraban que se podía. O aparecer con Miguel Ángel Estrella en una cárcel, de manera tal que después esa disrupción provocaba, lo no conocido, provocaba una apropiación. Y eso a veces también al sistema le molesta. Muchas gracias, profesor. No, gracias, gracias.
Buenos días, Sonia de la provincia de Salta. En primer lugar, agradecerle por su brillante conferencia. Cada una de sus palabras permitió, sin transformarla en un recetario didáctico, el poder hacer que nos podamos llevar nuevos saberes, reconstruir otros y seguir avanzando en esto de producir conocimiento como usted lo planteaba. En segundo lugar, agradecerle el haber traído a IGAM a la mesa y poder replantear esto de la imaginación que entre las cuatro paredes me parece que es fundamental. Y una pregunta muy cortita, si es que puede profundizar con esto del uso de lo plurilingüístico. Creo que tomé bien la idea que usted pretendió desarrollar. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Sí, esa discusión sobre el lenguaje me surgió por algunas discusiones y situaciones que últimamente estuve viendo precisamente en Devoto y en otros espacios. Digo, cuando en el contexto del desarrollo de una propuesta de taller de escritura creativa, etcétera, etcétera, los estudiantes adultos solicitaban que la profesora de lengua enseñara reglas de ortografía, enseñara, digamos, aquello del orden de la lengua legítima, ¿sí? Que por más que estuvieran en ese espacio de la creatividad, desde la propia demanda de los estudiantes aparecía la demanda por la lengua legítima. Esta tensión, digamos, entre representaciones que nosotros mismos nos hacemos, y por eso abogué por lo del plurilingüismo en el sentido de no generar dicotomías que son improductivas. No pensar que porque estoy generando espacios de libertad aún en cuatro paredes, esto signifique que lo normativo, por ejemplo, como en este sentido que lo dice Bourdieu, no puedo graciosamente y por decreto salir de las reglas del mercado lingüístico, y en este sentido digo, en la construcción de procesos de estigmatización, el doble estigma, ¿no? El doble estigma que me lleva a estar en la situación de privación de la libertad y el estigma de escribir mal, ¿sí? En este punto digo, la apropiación de esa lengua legítima debe ser algo que tiene que ser central en nuestras intervenciones. Imaginarnos que el paso por la escolarización es un paso que va a dejar una marca, una huella en el conocimiento y una huella en la escritura, ¿sí? Y que nosotros somos responsables de eso, y esto no quiere decir, como en el texto de Tedesco, que luego no podamos transgredir, pero en todo caso los modos de construcción de la transgresión tienen que ver con procesos muy específicos, mientras necesitamos la lengua para comunicar, necesitamos la lengua para dirigirnos al juez, para dirigirnos al psicólogo, para dirigirnos a alguna instancia donde se está jugando quizá nuestra libertad. Necesitamos saber leer para saber qué es lo que firmamos, ¿sí? Cuando quedamos adentro. Entonces, en este punto, cualquier romantización, vamos a decir, de la transgresión y de la libertad puede ser un arma de doble filo, en el sentido de ser un instrumento de exclusión, cuando quiso ser lo contrario. Por eso es importante esta discusión. Y por eso digo el plurilingüismo. Toda situación de enseñanza es de por sí plurilingüística, en el sentido que lo dice Derrida, pero es el sentido de que todos hablamos una lengua propia y también nos ponemos en contacto con lenguas ajenas. Esa tensión entre lenguas propias y lenguas ajenas es lo que se da adentro del aula, es lo que se da en todo caso en una doble lengua, ¿no? Porque cuando los presos hablan en carcelario se genera ahí una doble disrupción, y sobre eso hay que pensar
y trabajar. Y no se trabaja meramente en la regulación o tampoco graciosamente y por decreto decir se suprime esta lengua menor. Ni se suprime por decreto esta lengua menor, ni se deja de trabajar con la lengua legítima por decreto, sino que trabajamos en ese plurilingüismo que es una construcción compleja. Acá. Qué lejos. Hola, mi nombre es Gustavo y tengo el placer de trabajar en un centro de menores, en un centro para adolescentes en contexto de encierro. Yo soy profesor de provincia de Buenos Aires, en la localidad de Malvinas. Soy profesor de matemática y es una de las ciencias duras que le cuesta mucho a los alumnos justamente tratar de llevar su imaginación a pleno. Sé que a través de la lengua eso es posible, pero a través de la matemática también es posible. Y es fundamental que en estos contextos la inclusión de las TIC sea primordial, porque he solicitado por diferentes medios que se incluyera por lo menos o bien una sala informática adecuada o bien los carritos móviles, ¿sí?, para interactuar con los alumnos sin que estos se lleven las netbooks a los módulos, pero sí para poder trabajar, por ejemplo, geometría dinámica, donde esa manera de trabajar la matemática hace que a ellos se les despierte la imaginación y aspiren a hablar de una matemática bidireccional, de investigación. Y bueno, quisiera saber qué medios tenemos como para acercar a estos alumnos la inclusión de las TIC, que está en todas las escuelas secundarias. Nosotros seguimos la norma, ¿sí? Porque por norma tenemos que ajustarnos a ciertas modalidades. Sí. Y quisiera saber qué opina usted acerca de las TIC en las aulas. Esa es mi pregunta directa. Bien. Bueno, hay dos dimensiones de tu intervención. Una que tiene que ver con el modo, Isabel me dice, estamos trabajando para la llegada de las netbooks a las escuelas en contextos de encierro. Eso sería saldar un pendiente de la política pública, de la inclusión digital. Y por otro lado, la pregunta tremendamente importante respecto de qué hacer con las TIC en el aula, que es la pregunta de todo el sistema de la enseñanza secundaria argentina, ¿sí? Es el gran desafío que puso esta política como un desafío allá adelante, hacia donde vamos, ¿sí? Y ahí volvería a estas alertas de Mérier cuando habla de este problema, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde mi área de producción de materiales educativos, educación secundaria y áreas curriculares en el desarrollo de un dispositivo de desarrollo curricular, así como para primaria existen los NAP y existen los cuadernos para el aula, que muchos conocerán. Nosotros estamos haciendo desde los NAP de secundaria un desarrollo de cuadernos para el aula, pero en la virtualidad, ¿sí? Y cuando decimos en la virtualidad, lo que decimos es que no vamos a llenar un espacio de las netbooks con una cantidad de PDFs que se abren y aparecen actividades. No queremos pensar en eso, sino que queremos pensar en la lógica de la multimodalidad, en las lógicas que son propias de los desafíos que nos plantea el universo de lo digital. Y luchamos, digamos, contra concepciones didácticas que tienden a repetir formatos o modos de trabajo o de intervención que tienen que ver con el texto impreso, por eso le digo lo del PDF, donde una propuesta de trabajo en
en las netbooks se parece demasiado a una propuesta didáctica de un libro de texto impreso, ¿sí? Y contra esa tendencia, que para mí se resuelve, no es un problema de las tecnologías, estoy convencido, sino es un problema de la imaginación didáctica. ¿Qué nos proponen esa posibilidad de tan pronto, eso que nos asombra, que parece que los chicos saben hacer y nosotros no, que es abrir muchas pantallas, que es atravesar la experiencia de lo multimodal, estar a la vez escuchando música, pero chateando, pero escribiendo, pero viendo un video, pero digo, y nosotros podemos hacer eso. Hace poco en la Universidad de San Martín, con un grupo de profesoras de la zona, hicimos algunas experiencias donde les propusimos a ellas que hicieran unos pequeños cortos, ¿sí? Y que las profesoras de secundaria estuvieran haciendo unos pequeños cortos con herramientas que estaban adentro de las netbooks oficiales, ¿sí? Pero que fue como una especie de collage, que primero lo hicimos a la manera surrealista, arriba de unas láminas, etcétera, como recortando y pegando. Y de ahí nos metimos adentro de las netbooks a través de unas carpetitas que les ofrecimos, que tenían algunos textos, más imágenes y algunas músicas. Y entonces les dijimos que empezaran a hacer como un cruce entre algún texto, algunas imágenes, pero todo esto era desplazar los elementos que por intranet les pasamos en la carpetita, ¿no? Que de esa carpetita, que no era infinita, pero era amplia, generara procesos de selección. Bien, estos procesos de selección son los procesos de selección que uno pensaría que trabajaría con los pibes cuando los pibes están con las netbooks en esa especie de horizonte ilimitado, ¿no? Y ellos decían, no, pero navegan y van a cualquier parte y eso no lo podemos controlar. ¿Sí? Esa es la obstinación didáctica, la de querer controlar todo. Claro que no lo podemos controlar. De eso se trata. En eso no controlable, también nosotros podemos tener unas vías de acceso, unos modos de recorte, porque podemos tener los sitios web de unos museos, los sitios web que nos garantizan la presencia de buenos textos o de ciertas producciones musicales, etcétera. Pero bueno, hacer la antología, ¿no? Que es como el trabajo de cualquier profesor que arma una bibliografía en cualquier disciplina. Bueno, ahora estamos desafiados a hacer unas antologías multimodales, donde ahora todos los lenguajes no son propios, ya no son ajenos, y sus posibles combinaciones. Y eso es imaginación didáctica. Y ahora a las 2 de la tarde tenemos una reunión con los equipos curriculares para recordarles que no alcanza con colgar un videíto, sino que esto es mucho más complejo, es en varias capas, ¿no? Y ahí hay unos desafíos incluso de cómo se recolocan las tradicionales prácticas de lectura y escritura, que no desaparecen, sino que se recolocan en el contexto de la multimodalidad. Y ahí hay un horizonte sobre el cual no hay todavía respuestas, sino un trabajo de construcción, que yo creo que es un desafío increíble. Bien. Hola, mi nombre es Marta Remón, yo soy de Mendoza. Bueno, llevo 10 años trabajando en contextos de encierro y las experiencias son diversas, ¿no? Primero, trabajé con un grupo mayor donde trabajaba de Roberto Art, Tratado de Delincuencia de Aguafuertes Porteñas. Entonces leíamos todos los días un cuento y llegaba y, no señorita, no empezamos la clase hasta que no leamos un cuento, hasta que no nos lea un cuento, ya se había hecho costumbre. Trabajábamos sobre eso. Después, con otro grupo, yo le decía que le leyeran a sus hijos cuentos. Entonces ellos me pedían cuentos para cuando la visita leerles a ellos los cuentos. Y después trabajábamos leyendas y bueno, en Mendoza los pueblos originarios que hay son los huarpes y su idioma el milcayá, que no llegaron a desarrollar la lengua escrita. Entonces, por ejemplo, el pimiento es el aguaribay y yo les enseñaba eso, ¿no? Entonces pasaban los penitenciarios, pasaban los maestros y los paraban y le decían, ¿usted sabe qué es el aguaribay? Ah, nosotros sí.
Y ahora estamos trabajando con el grupo aislado, lo que se considera más violento y más vulnerable, todos los que son cuentos colectivos, trabajamos en eso. Entonces tenemos esta mezcla entre la lengua de ellos y la apropiación. Sobre esto, ¿usted qué puede aportarnos? Me parece interesante el tercer ejemplo que pusiste del lugar de... porque eso lo fuimos aprendiendo cuando hace años ya empezamos a pensar desde el plan de lectura. Yo en ese momento, bibliotecas abiertas y equipos de plan de lectura de aquella época tenían intervenciones directas en los equipos jurisdiccionales en contextos de encierro. Y en ese momento, que incluso era anterior a la ley, en que ya estábamos transitando en distintas jurisdicciones estos espacios, y ahí aparecía lo de la literatura infantil. Y yo no entendía, no entendía algunas cuestiones, pero precisamente por mi escaso conocimiento del territorio, ¿no? Y estábamos con algunos especialistas de mi equipo que son especialistas en literatura infantil, tratando de entender cómo la literatura infantil iba a atravesar estas experiencias y esas situaciones de lectura en el contexto de las visitas resultan tremendamente productivas, complejas, interesantes, como formas que a veces la escuela tradicional no da lugar para eso. La escuela tradicional no invita a los padres a leer, digamos, y acá se dan unas situaciones tremendamente interesantes. Y la otra situación que recuerdo, que me trajo a la memoria tu relato, era el de cierto trabajo hecho con el personal penitenciario, donde en algún momento a los equipos jurisdiccionales de plan de lectura nosotros les dijimos que de algún modo el personal penitenciario quede integrado o que de algún modo participe de algunas acciones, en este caso vinculadas con la lectura de literatura. Y me acuerdo que proliferaron, me acuerdo del caso de Salta, del equipo que coordinaba la profesora Patricia Bustamante, y ahí habían hecho un trabajo con una lectura de unos textos que habíamos repartido desde el ministerio, que eran unos volúmenes ilustrados, y se había armado a las 8 de la mañana de los días miércoles, de 8 a 9, un taller de lectura para personal penitenciario, que llegaba una hora antes. Su horario de ingreso era a las 9, pero llegaban a las 8 para participar del taller, donde el hecho de manejar los libros materialmente, que eran unos libros literarios ilustrados, parecidos a los que se contaba acá en el relato de Poe, había generado una potencia, ¿no? La materialidad de la letra impresa, la ilustración, digo, eso es tremendamente potente. Y esta escena para mí era insospechada, digamos, era de una potencia, y cuando fui a Salta y pasé y comprobé y vi, y después escribieron sobre eso muchos relatos interesantes, digo, es insospechada la productividad que tienen, la proliferación, en este caso de escenas de lectura, y yo diría de escenas de enseñanza, de escenas donde hay una mediación, como decía Puigros, ¿no? Y esa mediación de saber, y ese deseo de los sujetos de siempre saber más, ¿no? Yo creo en esto que planteaba Isabel en algunos de los puntos, lo de la recuperación de la confianza, ¿no? Y creo que imaginar es, para nosotros los educadores, imaginarnos en el otro las posibilidades de aprender. Ese sería como el mayor desafío, ¿no? Bien. Última pregunta. La última pregunta. Hola. Sí, mira, yo escuché que estabas mencionando los NAP y por ahí algunas propuestas que se estaban pensando para adultos, para secundaria. Yo trabajo en educación para adultos y nosotros en realidad no tenemos los NAP como referencia, sino que hay un documento preliminar de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo lo que te quería preguntar es si se estaba pensando trabajar de alguna manera, porque nos cuesta bastante por ahí encontrar material específico. Uno va tomando los cuadernos para el aula, cosas de secundaria y los va adaptando, pero si se está pensando en trabajar algún material específico para primaria de adultos.
No respondo en el sentido de que mi función es específicamente, no meramente, específicamente editorial. Es decir, yo no tomo decisiones acerca de los contenidos de los materiales, sino de la producción editorial de los materiales, que es también parte del contenido. En ese punto, la dirección de jóvenes y adultos es la que puede tener la respuesta, digamos, y ahí habría que mirar en las líneas que plantea la dirección de jóvenes y adultos respecto del nivel primario. Siempre sabemos que históricamente adultos es la deuda, ¿no? Pero bueno, sería importante estar pensando en esta línea, lo que vos planteás. ¿Cómo? Claro, sí. Eso hace la complejidad de la estructura de nuestra dirección. Y esas articulaciones se van construyendo. Bueno, yo les agradezco mucho la escucha. Gracias. No te vayas, que quiero decir algo.